Hoy vamos a adentrarnos en un mundo que a menudo se malinterpreta, el de la manipulación bursátil. Pero no vamos a verlo como un delito, sino como lo que en su día se consideró una especie de arte estratégico, casi como si fuera una campaña de marketing de altísimo nivel para una acción. La fuente de este análisis arranca con esta cita, y la verdad es que con toda la razón. Para la mayoría de la gente, la palabra manipulación evoca imágenes de engaño, de juego sucio. Vamos, que es una palabra con muy mala fama. Pero lo que se nos propone aquí es darle la vuelta. ¿Y sí? En vez de pensar en ello como un fraude, lo analizamos como una estrategia súper sofisticada, como una forma de crear y gestionar la demanda en el mercado más competitivo que existe. Aquí se ven las dos caras de la moneda que son como la noche y el día. Por un lado, la visión popular. La manipulación es como jugar con las cartas marcadas, es un timo. Pero por otro lado está la visión del operador profesional. No, esto es publicidad. Es el arte de crear un mercado líquido para una acción y hacer que sea atractiva para venderla. Y esto nos lleva a la definición clave de todo este asunto. La manipulación es el arte de anunciarse a través del teletipo. No se trata de soltar mentiras, sino de contar una historia que convenza, usando la única herramienta que importaba en el parqué. O sea que la propia actividad en la cinta, ese es el anuncio. Y claro, para entender este arte, pues tenemos que estudiar al maestro. Y no hay nadie más legendario en este campo que James Hart King, el operador cuyos métodos básicamente definieron toda una era. Pero ojo, esto es importantísimo entenderlo. King no era solo un manipulador, era antes que nada un operador de bolsa brillante. Su éxito no venía de trucos baratos, sino de un conocimiento profundísimo de cómo funciona el trading y la psicología del mercado. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, aquí hay una cifra. Más de 750.000 acciones de US Steel. Esa es la cantidad que vendió para el sindicato emisor en su campaña más famosa. Una auténtica barbaridad para la época. Y claro, esa habilidad se pagaba, y vaya si se pagaba. 9 millones de dólares fue el beneficio que se embolsó en solo 2 años después de llegar a Nueva York. Una prueba de que su talento para leer y dirigir el mercado era, pues, increíblemente lucrativo. Sus logros es que hablan por sí solos. Creó de la nada el mercado para las acciones de Sugar, orquestó la gigantesca salida a bolsa de US Steel, e incluso los mayores magnates de la industria, como Rogers y Rockefeller, tuvieron que llamarle a él. Y esto lo dice todo sobre su estatus. H. Rogers y William Rockefeller, dos de los hombres más ricos y poderosos de la historia, con unos recursos casi infinitos, pues no fueron capaces de vender sus propias acciones. Tuvieron que llamar al especialista, a James R. King. Hay una anécdota que es fantástica para entender esto. Después de venderles millones de dólares en acciones, Rogers le mandó un cheque de $200.000 como si fuera una comisión. ¿Y qué hizo King? Lo devolvió. Él no era un simple broker a sueldo, era un operador, un socio estratégico. Su verdadero pago era el beneficio que él mismo sacaba operando en el mercado que estaba creando. Muy bien, ya sabemos quién era Kine. Ahora vamos a lo interesante. ¿Cómo lo hacía? Vamos a desgranar su manual de estrategia, el proceso paso a paso que seguía para orquestar un movimiento en el mercado. El plan de King se puede resumir en estos 5 pasos, y aunque así dicho parece sencillo, ejecutarlo, bueno, eso requería una maestría absoluta. Vamos a ver cada paso para entender la lógica que hay detrás. Todo empieza aquí. El primer paso no es soltar noticias o filtrar rumores, es simplemente hacer que la acción se mueva. La actividad genera preguntas, las preguntas generan interés, y el teletipo lo grita a los 4 vientos. La propia acción es la noticia. Y los primeros en responder a toda esta actividad no son los pequeños inversores, que va, son los profesionales, los traders del parqué. A ellos los balances de la empresa les dan un poco igual, solo buscan un mercado con volumen para poder entrar y salir rápido. Su participación es fundamental para crear ese impulso inicial. Una vez que los profesionales han creado el movimiento y el público general empieza a entrar, ahí empieza el juego de verdad. El manipulador empieza a vender acciones para satisfacer esa nueva demanda. Pero, y esto es clave, cuando el mercado flojea, usa el dinero de esas ventas para comprar y soportar el precio. Así crea una imagen de fortaleza y de confianza. Y aquí está la regla de oro, el secreto a voces de la manipulación. Al contrario de lo que casi todo el mundo piensa, la mayor parte de las acciones no se vende en el pico más alto. Se vende durante la caída. ¿Y por qué? Porque en una bajada, entre la gente que cierra posiciones cortas y los que entran buscando un rebote, se puede distribuir un volumen de acciones que es simplemente asombroso. Bueno, hemos estado viendo tácticas de hace un siglo. Pero, ¿tiene todo esto alguna relevancia hoy en día? En un mercado que está lleno de regulaciones, de algoritmos, de impuestos.
Esto nos lleva a la pregunta del millón, claro. Con todas las barreras que hay ahora, desde las comisiones reguladoras hasta los sistemas de trading de alta frecuencia, ¿podría un operador como Kin llevar a cabo estas mismas campañas con éxito? Pues la respuesta que nos da la fuente es un sí rotundo. Y la razón es que, aunque las herramientas y las reglas del juego cambien, la partida de fondo sigue siendo la misma. Kin no era un experto en vacíos legales, era un maestro de la naturaleza humana, de la psicología de masas, del miedo y de la codicia. Y eso, amigos, eso no pasa de moda. Y terminamos con esta frase, que resume toda su filosofía. Kin era audaz, sí, pero no era un temerario. Su verdadera genialidad estaba en saber reconocer cuando se había equivocado y cambiar de rumbo al instante. Él no luchaba contra el mercado, fluía con él. Una lección que quizá es el verdadero arte que hay que aprender de todo esto.